Socios del Real Círculo de la Amistad de Córdoba, antes de comenzar esta pequeña charla sobre la epidemia a la luz de la historia en Córdoba, quiero enviaros un saludo cordialísimo, un abrazo virtual y desear que estéis bien y que pronto podamos volver a vernos por esa nuestra casa, ¿no? por esos patios, por esos salones tan hermosos que tiene el Real Círculo en Córdoba. De verdad y de corazón espero que estéis bien. Bueno, no es nuevo para Córdoba pasar una epidemia, una pandemia. La historia nos ha golpeado en muchas ocasiones y no es nuevo para esta ciudad conocer tiempos de confinamiento, tiempos de contagio, tiempos de huida al campo buscando no contagiarse, crisis que procedían de la epidemia. No es nuevo para Córdoba. La novedad, en este caso, como todos sabéis, es que nos ha pillado desprevenidos. Creíamos que éramos inmunes como sociedad por la tecnología, por los avances que teníamos, y bueno, y ese es el motivo por el que antes, en la Edad Media, en la Edad Moderna, se veían como una cosa irremediable las epidemias, y en esta ocasión, en el siglo XXI, pues estamos llenos de inquietud, de zozobra, de preocupación, de miedos, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, analicemos un poco a la luz de la historia la epidemia. Si vosotros llegáis a la Real Colegiata de San Hipólito, en el presbiterio vais a ver dos tumbas de reyes castellanos, Alfonso XI y su padre Fernando IV. No es raro que estuviesen esas tumbas aquí en Córdoba porque Córdoba era la capital de la frontera durante la Reconquista y Alfonso XI mandó erigir la Colegiata de San Hipólito en conmemoración de su victoria en la batalla del Salado contra los benimerines, que fue la última gran batalla de la Reconquista. Bueno, pues Alfonso XI murió en 1350 asediando Gibraltar de la epidemia de peste negra. Ni los reyes se libraban de la epidemia entonces. La epidemia de peste negra fue una epidemia terrible que asoló Europa entre 1347 y 1353, que castigó a Córdoba con la mitad de la población perdida en vida. Esa epidemia de peste negra pues ha quedado reflejada en la literatura y en obras de arte. Por ejemplo, todos hemos oído hablar del Decamerón, de Boccaccio, de los cuentos de Canterbury, de Chancellor, que están escritos en ese momento, ¿no? Eran gente que se iban al campo y para entretenerse narraban cuentos para pasar el confinamiento, ¿no? De la peste negra, en la famosa película de Ingmar Bergman, el séptimo sello, donde un caballero juega al ajedrez contra la muerte, ¿no? Que viene a buscarlo. Hubo más epidemias, más en adelante, por ejemplo, en el siglo XVI hubo epidemias de peste que a Peter Bruegel le sirvieron para hacer el cuadro El triunfo de la muerte. Epidemias que castigaron también a Córdoba en el siglo XVI. Luego en el siglo XVII, 1649-1650, otras epidemias de peste que le costaron la vida a 14.000 cordobeses. Había poca higiene, las ratas, las pulgas eran portadoras de esa peste. En el siglo XVIII, en 1736, una epidemia de tabardillo costó la vida a 15.000 cordobeses. Y en 1804, una epidemia de fiebre amarilla costó la vida a 1.500 cordobeses de los barrios de San Andrés y San Pedro, que incluso tuvieron que ser tapiados para evitar el contagio al resto de la ciudad. Imaginaros, tirándole la comida por encima de la tapia. Unos tiempos terribles. La última gran epidemia que ha habido en Córdoba antes de llegar a esta del coronavirus fue la gripe española de 1918-1919, que permitan que les recuerde que se llama gripe española no porque tuviese su origen en España, sino porque como el mundo estaba en guerra, era la Primera Guerra Mundial, la censura a la que estaban sometidos los periódicos de los países beligerantes, pues impedían dar las noticias. Entonces, la prensa española, que era neutral, era un país neutral, sí daba las noticias, por eso le etiquetaron como gripe española, pero no es porque tuviese España la culpa. Bueno, esa epidemia de gripe terrible, que causó entre 50 y 100 millones de fallecidos en el mundo, en España 200.000 fallecidos, incluso el propio rey Alfonso XIII llegó a enfermarse. Bueno, pues esa epidemia de gripe causó en Córdoba 117 muertos, atendiendo al registro oficial, al registro de defunciones. Probablemente fueron más, porque había muchos fallecimientos que se etiquetaban por otras causas, pero podían ser probablemente por esa gripe terrible. Comenzó en abril de 1918 y duró hasta
entrado 1919, cuando ya empezó a rebajarse. Nos queda de esa última gran epidemia que pasó Córdoba, los bandos del gobierno civil, del gobernador civil, que exhortaba a vacunarse toda la población y que incluso sancionaba a todo aquel que circulase por las carreteras, que circulase por las calles sin tener su vacuna atestiguada en un registro, ¿no? La verdad es que son cosas que nos suenan un poco ahora. Yo quisiera añadir algo más. En esta lucha contra las epidemias, Córdoba ha tenido dos aliados especiales que tiene Córdoba. Uno es San Rafael y otro es nuestro carácter, ¿no? Bueno, San Rafael yo creo que la historia la conocemos todos, ¿no? Se apareció en el año 1578 al padre de las Roelas, certificando que las reliquias que se habían encontrado eran de los mártires cordobeses, y 5 años después, en 1583, el Papa autoriza el culto a San Rafael. Una epidemia de peste de unos años antes había pasado milagrosamente sin hacer daño a Córdoba, entonces los cordobeses atribuyeron la intercesión del custodio, que había jurado proteger la ciudad en nombre de Dios, atribuyeron esa protección del custodio, a la ala de San Rafael sobre Córdoba, la salvación de la ciudad. Luego el famoso terremoto de Lisboa en 1755, que apenas afectó a nuestra ciudad, aumentó la devoción, ¿no? Bueno, no es casual que haya tantos triunfos a San Rafael, porque los cordobeses realmente creemos que San Rafael nos protege. El otro aliado que tenemos es nuestro carácter. Este carácter introvertido, hacia adentro, que tenemos los cordobeses, por supuesto generalizando, ¿no? Hay de todo, pero me permito llamar la atención. Comparen ustedes las casas cordobesas, las casas señoriales cordobesas con las casas señoriales sevillanas. Las casas señoriales cordobesas guardan todos sus lujos hacia el interior. Apenas tienen balcones y ventanas que demuestren lo que hay dentro, al contrario que las sevillanas, que están muy abiertas, ¿no? La feria de Córdoba es una feria abierta, como todos sabemos, pero sin embargo tapa celosamente sus casetas para que nadie vea lo que está ocurriendo dentro, ¿no? El cordobés, en fin, pues vive feliz en ese mundo interior de sus peñas, de sus clubes, de sus parcelas, con sus amigos, de sus patios, ¿no? Todo esto ha tenido un reflejo importante en la literatura. Manuel Machado, que en un bellísimo poema etiquetó a cada capital andaluza, definió a Córdoba como Córdoba callada. Otra definición maravillosa viene del poeta Julio Aumente. Julio Aumente habla de «Oh silenciosa Córdoba dormida en el rumor de la corriente». García Lorca habla de Córdoba lejana y sola. Y nuestro gran poeta García Baena cita a los cordobeses que son felices, ceñidos a sus patios, a sus amigos, a su mundo interior. Y me permito leerle un texto de Manuel Pimentel, que recientemente escribió sobre Córdoba, y decía: «Córdoba nunca mostrará su alma al completo. Su arquitectura de calles estrechas y silenciosas consagra esa discreción que adorna a sus gentes. Desde siempre su espíritu fue más dado a la reflexión y a la sentencia que a la prodigalidad excesiva. El sacrosanto respeto a la intimidad nos hace tirar de puertas para adentro, en lugar de puertas para afuera, al revés que en ciudades hermanas». Y un último detalle del carácter cordobés: esa indiferencia que tenemos los cordobeses también nos ayuda en estos momentos. Sabemos que los cordobeses somos más de ver, pasar, a veces criticar y escuchar más que actuar. ¿Acaso, como la ciudad bimilenaria, 4 veces patrimonio de la humanidad, estuviese siempre por encima de eventualidades y coyunturas históricas, como al fin y al cabo es esta maldita pandemia?